amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 26, 7 de la noche, donde es para nosotros nuevamente, y como siempre lo reiteramos, un privilegio poder contar con estas conversaciones con Miguel Muñoz. Miguel desde Carolina del Sur, también vasto persona preocupada por el acontecer de aquí, de nuestro hogar, de los Estados Unidos, pues nos da su tiempo para poder compartir con ustedes estas inquietudes y poder, bueno, arrojar un poco de luz sobre las cosas que están sucediendo aquí en nuestro hogar. Para todos ustedes, si están acompañándonos por primera vez, muchísimas gracias. Si usted es de las personas que nos acompaña siempre, un abrazo, bienvenido nuevamente, muchísimas gracias. Y si usted no se ha inscrito todavía, no se ha suscrito, ayúdenos, suscríbase con nosotros al canal, puesto de que eso ayuda a posesionar al canal en los algoritmos de estas plataformas y nos permite pues seguir creciendo y poder llegar a tantas personas que necesitan de esta información para ayudarlos a dar luz de lo que está sucediendo. Así que nuevamente, por favor, le invito a que se suscriban y lo más importante, compartir el programa para que esta voz pues siga fluyendo. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, Nos vemos en una siguiente oportunidad y pasemos inmediatamente ahora con Miguel Muñoz. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 26, 7 de la noche, donde para nosotros nuevamente es un privilegio y un gustazo poder compartir con nuestro amigo Miguel Muñoz desde Carolina del Sur. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Bueno, buenas noches, Gustavo. Buenas noches a la audiencia de American Freedom Network y por favor sigan suscribiéndose para que sigan obteniendo la información que nosotros les brindamos de corazón. Claro. No somos analistas políticos, pero por lo menos vemos noticias, estamos envueltos en las noticias, estamos envueltos un poquito en la política y sabemos las cosas que están bien y mal y que decidan ellos por su propia cuenta. Claro, sí. Nosotros, yo creo que nos tendríamos que catalogar en vez de no somos analistas políticos, no somos reporteros, no nada de eso, pero sí somos analistas de nuestra pasión, analistas de nuestras preocupaciones, analistas que son las mismas que tienen ustedes. A la final, lo único que estamos poniendo, estamos comentando entre amigos lo que está en el pensamiento de todos nosotros. Así que de hecho, ese es el objeto de estos programas que compartimos con Miguel y con otras personas. Y para nosotros es un privilegio dedicar el tiempo. Nosotros aquí, ni tanto Miguel, percibimos un solo centavo por esto. Al contrario, nos cuesta, aparte del tiempo que no tiene valor, algunos coras que necesitamos para otras cosas los dedicamos para poder tener esta señal. Dicho y hecho, vamos a entrar en calor porque como siempre el tiempo es tan corto. Y Miguel, antes de yo ponerme a opinar o yo me ponga a dar estas ideas que yo tengo, me gustaría saber tú el panorama que ha habido, lo que sucedió con Matt Gaetz, ahora con la nueva postulante. En fin, toda esta incertidumbre que hay y terminamos como siempre pues salimos de nuestro hogar los Estados Unidos para ir al problema que está pasando, la confrontación que ya no es China, Ucrania, perdón, ruso-Ucrania, sino yo creo que ya va a ser mundial. El mundo. Va a ser mundial. El mundo. Esa va es la a ser mundial. Va a ser mundial. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Sí, Matt Gaetz se retiró él mismo de la supuesta posición que iba a obtener de Attorney General, fiscal general. No sé por qué, pero bueno, parece que él ha tenido un pasado un poquito fuerte y los demócratas y muchos de los republicanos, Rhino, pues lo atacaron y vio que iba a traerle problema al presidente Trump y decidió retirar su, no candidatura, su posición. Postulación hacia ser el fiscal general. Pues yo creo que lo hizo bien.
lo hizo bien. Ahora, no sé si él se va a retirar del Congreso o se va a quedar en el Congreso. Escuché que no, que él no regresaba. Escuché extraoficialmente, pero como en política, tú sabes, todos los días dicen una cosa y luego dicen otra. En el caso de Matt Gaetz me parece que hay gato encerrado. Yo Oh, sí, no, y esa persona, gato encerrado, ya es común con nosotros aquí, ¿verdad? En las reuniones. sí, Porque me exacto. parece raro un individuo que ha venido con una cuestión tan agresiva que iba en contra de ellos, pues le cayeron con todo y resulta ser que estamos tratando de buscar a un inmaculado para un puesto inmaculado. Y eso no va a surgir. Nadie que es No va a inmaculado. surgir. El primero que esté en la lista de los no inmaculados soy yo. Así que Ujú. no puedo pensar de que vaya a haber nadie perfecto y que te vayas a catalogar a alguien por ser el mensajero y no el mensaje. En este caso, Exacto. creo que hay algo más, no, quizá no lo sabremos nunca o lo sabremos algún momento, pero la que él ha nominado en este momento me parece que tiene las credenciales para ir adelante, aunque yo sé que Right. tú tenías a un persona también, pues, vista. Bueno, siempre para fiscal federal, para mí fue Matthew Whitaker, pero me acabo de enterar que él lo nombró embajador para NATO. Pues es tremenda posición. Yo creo que el hombre está capacitado para esa posición también. Y escogió a Pam Bundy para Attorney General. Ahora esperemos que a ella la nomine, porque recuerda que ella fue Attorney General y fue fiscal también. Y estos demócratas no quieren personas que los vayan a comprometer a ellos. Eso lo sabemos. Y muchos republicanos, Rhino también. Entonces, pero yo creo que la señora Pam Bundy para Attorney General es una buena candidata. Y yo te digo esto, mucho mejor que Matt Gaetz. Yo pienso que el presidente Trump está poniendo un gabinete sumamente capacitado para liderar, pero también a la misma vez él se ha apresurado un poquito muy rápido. A Y mí te lo también. digo de todo corazón, porque el caso de Matt Gaetz, ya él estaba enterado de los problemas que él había tenido. Entonces yo sé que él quiere, porque va a ser un attorney general agresivo, y yo entiendo eso, pero no solamente que sea agresivo, es que no tenga manchas, y el señor parece que tiene sus Pero es que manchitas. dime tú quién no tiene una de las No, manchas no, no, eso es verdad. de los Que tire perros la primera dálmatas. piedra, que tire la primera piedra, no lo hay en la historia. No la Eso hay. es cierto. Pero sí, yo he visto que el presidente Trump, yo pienso que se ha apresurado un poquito. Mira, ahora mismo, yo siempre pensé que Matthew Whitaker, y no porque yo diga, iba a ser el Attorney General. Él fue el Attorney General acting por un mes cuando Jack Sessions se fue y demostró que tenía liderazgo para hacer eso, más trabajaba en el Departamento de Justicia, que Claro. ya tú sabes que él conoce las serpientes que están ahí. Pam Bondi, recuérdate, va a venir nueva, y yo predizco que tarde o temprano él va a traer a Matthew Whitaker para que sea el Attorney General. Puede ser que ya empiece por un par de años y si le va bien ahí, felicidades, porque Claro. eso es lo que necesitamos los honores en este país. El Departamento de Justicia en este país ha perdido su credibilidad y solamente Trump lo puede arreglar. Y te tengo una noticia que te va a A gustar ver, hoy, pero más tardecito. venga, venga. Entonces, hablamos de el otro que está flaqueando ahí es el secretario de la Defensa, que se llama Pete Seeger. Este muchacho es un hombre de 44 años y Trump lo seleccionó para ser el secretario de la Defensa. Hasta ahora no se ha salido de la propuesta, pero sí lo están atacando Con todo. fuertemente. Es que están atacando Con a todo. todos con todo. Porque yo estoy seguro que aquí hay muchos generales detrás de eso, y el Congreso y el Senado. Porque recuérdate, mayormente esos casos, esos puestos se los dan a alguien, a un congresista que es pro militar, Ujú. ¿sabes? Y este hombre lo es, esto es un militar de verdad, esto es un soldado, ¿entiendes? Pero ellos no quieren eso, ellos quieren los que juegan el juego para seguir robando. Porque yo vi un artículo los otros días que Boeing le manda unos biles, una, pero completamente fuera de control,
creo que por un tornillo le cobraban $1,000 y pico al Departamento de la Defensa. Tú sabes que ellos le proveen, ¿cómo se llama? Mantenimiento al Departamento Oye, de la Defensa. en ese 1.000 pesos de ese tornillo va también el mantenimiento de las cuentas No, de, por eso te digo, ¿sabe son qué? ¿De quiénes? millones de dólares mal gastados. Y eso ellos le tienen miedo. Hay 6 certificaciones del Pentágono que no han pasado administrativamente, que lo ha comentado, bueno, está en bandeja, lo dicen todo el mundo, pero lo ha enfatizado Elon Musk y Ramaswamy, que es una de las cosas en la cual ellos van a ir a entrar. ¿Sabes qué? Le están tocando el callo a gente muy poderosa y eso fue lo que yo siempre dije en el principio, que lo hemos comentado aquí, Miguel. Están yendo contra la idea de limpiar el pantano, es algo oscuro, que meterse con eso es rifársela. Hay que Rifarse tener, que el paso de llegar a ver al Señor antes de tiempo. Eso es lo que se hay- está rifando. Entonces, ese sí, riesgo lo tenemos plausible ahí, lo estás viendo en el caso del Pentágono, pero también lo ves en el caso del FBI. El que está nominado le están tirando con todo. Y en lo que dice, fíjate lo que dice, estos degenerados de borratas son unas ratas mayúsculas, cuando dicen, no, que es un peligro para el FBI porque ese individuo va a venir a destruir la imagen del FBI, que van a destituir, que van a sacar gente. Pero si eso no es lo que estos tipos han hecho, que han destruido el FBI, y cuando sí. viene alguien que lo va a limpiar, lo atacan con lo que ellos mismos han hecho. Y ese constante que lo vemos en el FBI, que lo vemos en el Pentágono, lo vamos a ver en el FDA, lo vamos a ver en todos lados. Es más, hasta en el FCC tú verás que va a haber un lío, porque cuando se metan a controlar lo que es el ejercicio de la libertad de expresión, tú verás que algo le van a aparecer a esta Y gente. las cosas no están muy bien, No, las está cosas muy no están muy bien. bien. Mira, entonces pues venimos, te digo algo, hay un comentario que hizo el gobernador de California, ex gobernador Jerry Brown, muy positivo hacia Trump, que eso es muy importante. Un demócrata como lo es Jerry Brown, que ese hombre ha sido un liberal, pero 5 estrellas, y hizo unos comentarios muy buenos el presidente Trump, pero eso te lo digo ahorita. Entonces, el presidente Trump también nominó a Sean Duffy, Ajá, secretario. Compara el que tenemos ahora de transportación con Sean Duffy, sí. del cielo a la tierra. Él es el esposo de una señora hispana, María Campos Duffy. Los dos trabajaban para Fox News. Tienen 10 hijos. Así, tienen 10 hijos. Parece que Que la televisión no es una estaba activa, no bendición. había televisión por esa época ahí, ¿no? No, no, es una pareja muy bonita, una pareja muy bella. Y también anunció al doctor Mehmet Oz. ¿Te recuerdas del doctor Mehmet Oz que corrió para el Congreso en contra ¿cómo se llama? No, Del de este no Federal, me acuerdo. En Pensilvania. Y él lo nombró para secretario de Medicare y Medicaid. Medicaid. Exacto, que eso es una posición muy buena y es un hombre muy conocedor. Yo no sabía que era un vascular, que lo hubiera Fíjate, buscado. perdóname que abra aquí un paréntesis porque lo tengo en los puntos, pero como mencionaste Medicare, Medicaid, Seguro Social, sabes que Ujú. ahí estas bolas que han estado saliendo, que aparentemente ya es un hecho de que va a haber un ajuste en la ley del Seguro Social para lo que van a percibir los retirados, las personas mayores, los que están deshabilitados, y me parece que es un acto de justicia. Todavía yo no estoy muy claro en cuanto a las cantidades, porque se están nominando cantidades que me suenan abundantemente generosas, pero que es la Sí, realidad de la gente que está retirándose. Y también, por otro lado, que si es la que inicialmente dijeron, que era el aumento del 125% de las prestaciones, pues ya es un incremento grande, pero se está ujú, manejando un incremento ofrecido supuestamente de la boca de Trump. No sé si esto es verdad o no, pero está por todos lados, Miguel. sí, Y dice que mandar adicionalmente un bono, o sea, un cheque de incremento o un monto de incremento
de $1,000 a $1,200 mensuales. Yo decía, wow, eso es mucho dinero, pero es que vi un análisis que hizo un individuo. Y cuando tú lo escuchas el análisis, dices, coño, pero es verdad que $1,000 es poco. Escucha esto Sí. que hizo el individuo. El individuo dijo, mira, yo voy a agarrar lo que está pagando diario el gobierno federal por los ilegales que están entrando, que ya les tienden la carta de la espera para ir frente a un juez, ¿verdad? Ahí en ese Ujú. momento le están pagando los hoteles, eso que sabemos de 5 estrellas, los albergues, los bonos de comida y todo. El tipo dijo, entre los hoteles diarios de 5 estrellas, entre 800 y $1,000 por persona, diario. Mira, hay que Diario. pagarle esos hoteles porque esos hoteles cobran. Más Sí. los bonos de alimento, más los que no están en los hoteles, que están en los albergues. Y así hizo un decálogo de todo. Y él hizo un intermedio promedio, ¿verdad? Entre todos esos lugares, que entre el que más tiene que pagar el gobierno federal y el menos, sacó una media de $625 diarios que le cuesta al gobierno, cerca de 2,5 millones, no los 20 millones, no, de 2,5 millones que ya le han dado cita para ver a un juez, para ver su caso de asilo. Así que imagínate tú, 2 millones y pico de personas que hay que dar $600 diarios, pues que quitan todo eso y le mandan nada más que $1,000 a cada persona. Los impuestos de nosotros todavía se van a generosamente a salvar y van a ayudar a personas que sí necesitan, que han pagado impuestos, que trabajaron toda la vida por esta nación, que se rompieron el lomo y que resulta ser que gente que de afuera le están dando $600 promedio diario. Exactamente. Lo Cierro estamos el bien puente, mal. cierro. Así que ese individuo que está ahí ha sido nominado para el Medicaid, Medicare, pues es importante seguir Es de muy esos importante, impuestos es muy importante. estratégicos, claro. Exacto, es un hombre muy conocido, es un doctor 5 estrellas, vamos a decirlo, y es bien amigo del presidente Trump, y es un Trump supporter, un hombre Ya. que va a ser fiel al presidente Trump, que eso tiene mucho que ver también. Recuérdate que en todas estas nominaciones que él ha hecho, la mayoría son Trump supporters y se ve que son fieles. Pero Y van recuérdate, contra el callo de todo esto y degenerado. va contra la maldad del otro partido, que vamos a decirlo, el otro partido y muchos reinos que tenemos nosotros que se abastecen de esas políticas. Pero mira, te digo, bueno, ya hablamos del doctor Ox, que yo creo que es tremendo, pero para mí, la número uno nominación que la ha hecho, y tú lo mencionaste ahorita, es Elon Musk y Ramaswamy. Y Ramaswamy. Eso, Ramaswamy, esos dos, porque recuérdate, Elon Musk sabe de negocios y bueno, es el hombre más rico del mundo, imagínate, es un genio. Y Ramaswamy es otro que es un genio también, es billonario también, y esta gente yo creo que van a ser la diferencia en la administración de Trump. Ellos son la cabecilla, y también está Robert Kennedy y esta Este es otro muchacha. que le están tirando Ese es con otro todo. que le van a ir arriba a él. Recuérdate, a él le van a ir arriba. Robert Kennedy ha probado ser un patriota americano. No Trump supporter. Él a lo último entró y Tulsi Gabbard también, pero que son patriotas, que vieron que el Partido Demócrata ya no existe. No, Vamos a Fernando. abandonarlo y vamos a irnos con el businessman que puede arreglar los problemas en este país. Eso es así. Pero recuérdate de estas palabras, esas personas van a ser la cabecilla de la administración del presidente Trump. Yo siempre dije que Matthew Whitaker debería ser el abogado, el fiscal federal, pero mira, obtuvo ser nombrado ¿cómo se llama? El embajador para NATO. Y ahora mismo el NATO es un problema grandísimo. Este es otro Ahí nido, ese es necesitamos otro un nido patriota. oye, ese es otro nido de víbora. Tú sabes los millones de dinero que se navegan, digo navegar para no decir otra palabra, Sí, a ese nivel, a ese estrato, cuánta gente está cogiendo dinero de ahí. Y arriba de eso, si le suma
que para ganar todo ese dinero exponen la sangre de tantos muchachos que están ahí y que ya han muerto y que la historia registra que han sido utilizados muchas veces ¿para qué? Para el interés de pocos, no el NATO, interés de muchos. NATO ha pasado a ser una carga muy grande para Estados Unidos. No obtenemos ningún resultado de eso y no se sabe lo que pueda pasar en esta administración del presidente Trump, porque él no es muy fanático de NATO. Él sabe que ellos están chupando Inglaterra, Alemania, Francia. Ellos solamente lo que les interesa es sacar dinero, crear guerras para hacerse rico y lavar dinero, porque aquí eso es lo que está pasando. La guerra de Ucrania nunca hubiera pasado si el presidente Trump nunca hubiera salido de allá. Bueno, sí hubiera pasado si Trump hubiera, bueno, él ganó el 2020 y él estuviera saliendo ahora. Ahora mismo los demócratas, si ganaban, iba a pasar esa guerra. Claro. Esa guerra ahora mismo yo no creo que la podamos parar, yo te digo la verdad. Ya hace poco que vi un reportaje que ya Putin mandó misiles también, Sí. contestó y no está contento. Mira, yo apelo, voy a jugar la carta contraria contigo aquí. Los dos tenemos el mismo pensamiento hacia dónde va esto, pero voy a jugar aquí la carta de la oposición a ti. Vi durante el fin de semana, no el fin de semana propio, lo vi del viernes para el sábado, una declaración que hizo Xi Jinping, como le digo yo, sí, el rey, ¿cómo se llama? El nuevo zar y chino. Este sí. individuo dijo, ya está bueno de los riesgos nucleares y le mandó un mensaje a Rusia. Ellos son aliados como quiera que sea y su enemigo común, ¿quiénes son? Nosotros, tanto los rusos como los chinos. Pero creo que hay un punto de cordura del lado de alguien que tiene mucho poder en este caso y que sí pudiera jugar un acto de balance, un poco dudoso, porque nosotros dudamos hasta de la sombra como caminan los chinos políticos, Seguro. no el pueblo. Sí. Entonces, esa parte me parece que daría una luz y yo entonces le rezaría a las 11.000 vice uno que yo persigo o las sigo para pensar de que la humanidad todavía tiene una posibilidad. Así que ojalá que esto llegue, porque si no, el programa que hicimos el otro día con Fran de Barona, la exposición fue bien clara, prepárese. Sí. Por si Hay a la que duda, prepararse. prepárese. Hay que prepararse. Si usted cree en algo, prepárese. Y si no cree, también prepárese, porque el prepararse para proteger su familia no tiene. Es mejor estar preparado que lamentar. Y te digo una cosa, mira, y eso que dijo Fran de Barón es muy cierto. En China no se puede confiar. No. Económicamente y militarmente ya los chinos están preparados para enfrentar lo que sea. Lo que sea. Pero hay que aplaudir eso, Miguel. Cada Sí, país porque tiene ellos el protegen su derecho. país. Cada país tiene el Ellos protegen derecho. su país. Y malo o bueno, si lo observamos fríamente, China ha tenido una evolución muy grande desde lo que ellos eran de cuando Mao Zedong a lo que ellos son ahora. Son una potencia que ha sido privilegiada Sí. por el dinero de aquí, sí. Por la ineptitud de los de aquí, sí. Pero hay que Sí. reconocerle el mérito a esos tipos que se le empujaron a salir adelante. Seguro que Y sí. no podemos confiar en Yo ellos. no, mira, por primera vez en la historia estamos enfrentando a dos potencias muy grandes, Rusia, China, y te voy a decir la verdad, y yo siempre lo vengo diciendo, que los indios, aunque tú no crees que son una potencia, sí son una potencia. Cuando tú tienes 1,4 billion de habitantes, tú eres una potencia y ellos son pobres, pero son gente muy inteligente porque los vemos aquí. Serán Son pobres, educados, pero tienen armamento nuclear. También eso es importante de Entonces saberlo. ya olvídate de la pobreza. Con Entonces, armamento mira, nuclear nosotros estamos también a riesgo. pero antes de seguir con lo que puede pasar en la Tercera Guerra Mundial, que yo creo que va a pasar, yo creo que va a pasar. Pero mira, el gobernador de California, ex gobernador de California, el domingo dijo en Fox, Trump ganó porque el pueblo ya estaba cansado con la inflación y las guerras, Israel y Ucrania. Trump tiene el monumento, tiene la energía, tiene la sabiduría de echar a ese país hacia adelante. Lo dijo el gobernador de Cali. Y el mandato que le dio el pueblo.
y el mandato que le dio el pueblo. Eso lo dijo Jerry Brown, es gobernador de California, demócrata. Para que tú veas, todavía hay unos demócratas que ellos saben que ellos están mal, que están bien mal, pero siempre después alabó al gobernador Gavin Newsom. Entonces yo dije, pues ya lo mataste, porque Gavin Newsom siempre tienen esa mancha. No pueden abrir los ojos y mirar hacia el futuro, que solamente son partidistas. Al final del día son partidistas. Pero sí habló muy bien del presidente Trump y lo dijo, que el presidente Trump es la persona más indicada ahora mismo para llevar este país hacia adelante. Es la verdad. Claro. Ellos tienen que hacer un homework, los demócratas, y bien grande. Y Trump tiene la energía, lo que él estaba diciendo, y es un hombre que piensa muy rápido y positivo. Eso lo dijo el ex gobernador de California el domingo en Fox News. Bueno, mira, vamos a hablar ahora de lo que pasó la semana pasada cuando Biden autoriza a Ucrania a usar misiles de larga distancia. Eso puede ser. ¿Quién es ese defecio es el que autorizó? Él está provocando la Tercera Guerra Mundial, porque ya yo estoy seguro que Rusia, y eso que Putin se ha mantenido suave, porque Putin respeta a Trump. Él no quiere meterse, escalar una guerra más fuerte, porque él sabe que Trump ya está bregando con un hombre que tiene pantalones, no con Joe Biden y toda esta administración que ellos tienen. Ahí va a venir gente que tienen sabiduría, inteligencia y adoran a Estados Unidos. Que mira la diferencia del gabinete. Es que veo el gabinete y yo digo, Dios mío, pero la gente no ve esto. Ahora, mira, solamente hay una persona, un moreno, que él escogió para ser el secretario de HUD. Y es moreno, se llama Scott Turner. Creo que también había trabajado en la administración anteriormente con Trump, pero en el segundo o tercer nivel. Pero creo que eso está bien. No se trata de escoger personas por gender, por color. No, nosotros necesitamos precualificación para liderar. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Lo que está pasando es importante. Mira, ahí también cogió a Scott Bessent, secretario de la tesorería. Supuestamente esto es un economista bien reconocido mundialmente. Mira la diferencia. Eso es lo que tenemos que ver. Y aquí también, bueno, este siempre ha sido la persona que yo... Bueno, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, pero te voy a decir esto. El cargo de ser embajador hacia NATO, si tú lo analizas, dice, tiene, porque tú, un hombre muy conocedor del Departamento de Justicia aquí, es un Trump supporter, es un patriota, y NATO sabemos que es tremendo problema lo que hay es chupando y chupando y chupando. Ahora vamos a tener un líder en NATO que nos va a ayudar, que vamos a poner, ¿cómo se dice? Los pies en la tierra o nos vamos todos, porque esto te voy a decir, esto si se escala esta guerra mundial. Ahora también hay otra. Supuestamente vi un clip los otros días donde el Senado y el Congreso le están aguantando vender armas a Israel para que se defiendan. Pero bendito sea el Señor, ¿a quién ustedes van? ¿Están a favor, están en contra de Israel, pero sí le dan armamento a Ucrania? ¿Sabes por qué? Oye, ¿qué declaración hizo el primer ministro de Inglaterra el otro día? Dijo que si Netanyahu llegaba a Londres por alguna cuestión, lo arrestaba. Oye, sí. Si esos son los aliados, yo no quiero ver los enemigos. No, es que Alemania también lo dijo, Canadá también lo dijo. Piensa, por eso que yo te digo, cuando hablamos de la frontera, siempre se mira a México. Pero ese Canadá hay que tenerle cuidado y lo vengo diciendo hace tiempo. Bueno, esperemos que este hombre Tom Holland haga
lo que ha dicho que va a hacer, y es otro, de que van a pisarle el callo a mucha gente. Y sabe que también Sí. van a pagar muchos inocentes, como que dice el dicho, pagar justo por Por inocentes. pecadores, Por justo por pecadores. pecadores. Bueno, eso va a suceder aquí, lamentablemente. Hay una Sí, situación discordante, pero el país necesita entrar en el juego. Voy a hacer sí. un paréntesis momentáneamente. Mencionaste a un individuo de raza negra. Voy a aclarar el término para utilizar el nombre Oh, sí, seguro que y si sí. la inteligencia artificial le da la gana cerrarlo, que no cierre. Ha elegido muchos blancos, ha elegido muchas mujeres por primera vez, hay tantas mujeres, y ha elegido solamente hasta ahora un negro. ¿Sabes qué? Yo pienso que en este caso tienen que favorecer más, y en este caso me imagino que están sentados con esa gente para conseguir seguir nombrando gente de calidad, no la escoria tanto de negros como de progres, como woke, que han metido allá adentro y están seleccionando y van a haber más nombramientos de la raza negra. Así que para mí, Exactamente. cierro el paréntesis, estamos por ver No, no, muchas cosas más. gracias por aclararlo, porque como lo dije, quizás muchas personas me piensan, no, no, pero lo que quiero decir también es que estamos seleccionando personas que van a liderar, no, no a Pete Buttigieg. Pete Buttigieg, por eso hice el comentario de Sean Duffy, Ujú. casado con 10 hijos, y el otro casado con otro hombre. Perdóname, pero así hay que decirlo. Entonces, mira la diferencia. Nuestras familias se sientan y ven televisión y tienen que ver esa diferencia, que eso es lo que se trata de hombre y mujer. Mira, te digo, y Mira lo que hizo Mike, disculpa que te perdone, lo que no, hizo no, Mike Johnson el otro día en la Cámara cuando está aceptando que hay un transgénero metido allá adentro como uno de los congresistas. ¿Y qué fue lo que dijo? Bienvenido, nosotros creemos el respeto y todo, pero ¿sabes qué? No va a ir al baño de los hombres, no va al baño de las mujeres, hay un baño aquí UNICEF, entrará ahí. Bien claro, tenemos que recoger y es tenemos... un transgender la persona. Sí, Oh, hay uno metido sí, ahí en el Congreso. sí, por eso fue que Nancy May, la congresista de aquí del distrito mío, ella dio complaint de eso y eso hubo un... Eso está Pero la bien que lo salida hayan que le hecho. dio Mike Johnson fue bien loable y bien equilibrada. Ok, tú eres lo que tú eres, bienvenido. La gente votó por ti, bienvenido. Te acepta, pero tú sabes qué, tú como no está definido que eres hombre o eres mujer, aquí los baños son, y hay un baño Hombre y UNICEF, mujer. y hay un baño UNICEF, así que tú vas para allá. Y se lo dijo bien Sí. claro. Nos quedan 5 minutos, Miguel. Pues Perdóname, bien. perdóname que te he interrumpido. No, no, Yo no, creo que tranquilo, esta pues vez, mira, creo que esta bien vez más que rapidito. nunca. Déjame Ok, despedirme y te dejo aquí. A mis amigos. mira, Ojo avisor, todavía la tercera guerra, como dijo Albert Einstein, no sabemos cómo va a ser la cuarta, sí, pero no sabemos cómo va a ser la tercera realmente, pero la esta es la cuarta va a ser a tercera. piedra y a palo, ¿verdad? Entonces Sí, evitemos llegar a la cuarta por nuestra familia. Ojalá que tengamos un día de acción de gracia que ya está a la vuelta de la para esquina. todos, Para exactamente. todos, Feliz día de les acción y deseo de lo mejor gracias. y por favor, Miguel, perdóname nuevamente por tanta No, 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 es interrupción. que así es, mira. Primero que nada, desearle a todas las familias feliz día de acción de gracias, pásenla junto con su familia, que Dios los bendiga Amén. y recen mucho que esta tercera guerra mundial no empiece, porque si esto empieza vamos a sufrir y la tercera guerra mundial, familia, tenemos que entender que la vamos a pelear aquí también. Estamos pensando que a nosotros no nos va a tocar nada, que Ujú. vamos a pelear en Europa, en Rusia, en Ucrania, en el Medio Oriente. Prepárense, prepárense con comida, agua, le digo la verdad, hasta armamento, porque la vamos a pelear aquí, porque los chinos y Rusia, y eso que no estamos hablando mucho de China, que yo estoy seguro que si la tercera guerra mundial empieza, ellos van a atacar a Ya Taiwán, ellos lo tienen la van a gente allá hacer, adentro, ya la gente ya ellos allá están hacia adentro. ahí. Mira, entonces, primero que nada, quiero hacer una aclaratoria. Cuando nosotros hablamos de la inmigración que está viniendo de México, tantas, ellos están usando a México como una avenida para llegar aquí, porque es más fácil entrar por el sur que por el norte. Pero sí, no queremos que los latinos se sientan ofendidos que nosotros somos antimigrantes. No es lo que queremos es que vengan legalmente aquí y a producir, Aquí cabe mucha no, gente. no a vivir del cuento y a hacer daño y a cometer crímenes. Eso se lo digo tanto
a la frontera del sur como a la frontera del norte, que está viniendo demasiada gente, y no solo hispanos, están viniendo chinos, indios, afro, de África, del mundo entero, de Europa, gente que quizás no quedemos aquí. Bueno, nos vamos a despedir siempre con estas palabras. Yo siempre digo que el presidente Trump es el mejor líder Absoluto. que nos puede llevar a mejor solución, a vivir en paz, a vivir en armonía, a que el mundo entero vuelva a respetar a Estados Unidos, que ahora no lo respeta nadie, nadie. Y eso es así. Entonces el presidente Trump, yo siempre digo que fue el mejor presidente en la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Y lo vamos a ver en esta administración. Lo vamos a ver, lo vamos a probar que él es un líder de verdad. Ya oyeron los comentarios que hizo el ex gobernador Jerry Brown de California. Dijo que él era el mejor para dirigir este país a mejor prosperidad, porque lo dijo. Ya los demócratas no tienen nada, aunque sigue él con la mancha demócrata, yo lo entiendo. Y recordemos, un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Y un mensaje muy lindo para todos, si tengo un minuto, les quiero decir que el feliz día de Acción de Gracias es un día muy sagrado para nosotros, toda la familia, donde toda la familia, a veces teniendo diferencias, se unen en una mesa a cenar el famoso pavo o el jamón, lo que sea, pero que le den muchas gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado y recordemos, vamos a querer siempre este país, oremos por este gran país que nos ha dado libertad, nos ha dado prosperidad. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entre paréntesis, abajo el pavo, viva el puerco. Bueno, eso yo no como mucho pavo, pero me gusta más el puerco, pero hace daño, Pero sí, que Dios me lo bendiga a todos y un fuerte abrazo para ti también y que pase un feliz día de Acción de Gracias junto a tu familia. Mucha felicidad para todos ustedes, un abrazo y nos vemos en la siguiente oportunidad, si Dios nos los permite seguir aquí. Si Dios nos lo permite. Amén. Ok, gracias, caballero. Fuerte. Bye bye. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming.